Estoy con Adolfo Rodríguez, yo soy Jay Fonseca y esto es WKQ 580. Hablamos del caso de este individuo que evidentemente estudió el sistema de forma impresionante. Este individuo asesinó aparentemente a varias mujeres, es sospechoso de múltiples asesinatos de mujeres a quienes perseguía, a quienes, además de agredir sexualmente y las violaba, las degollaba y después apuñalaba en el trasero, evidentemente haciendo de esa su marca a lo Ted Bundy. Y este sujeto fue liberado después de hacerse pasar por parapléjico por años y llevar un montón de pleitos a los tribunales, motu propio, y verdad, llevándolo, alegando que se le violan sus derechos civiles por ser una persona incapaz, por ser cuadrapléjico, además paciente de SIDA, y logró, vinculándose a una ley de 1992 que decía que los pacientes de SIDA tenían derecho a la libertad, pues se arrinconó a ella y logró la libertad. Y estamos todos aquí discutiendo la gravedad del asunto de que no se le preguntara a los policías si era sospechoso de sujeto de otros casos y fue vinculado al asesinato del 2005 porque fue en el mall de las Catalinas y fue un caso que trajo demasiada controversia pública, además de que fue el que provocó el que los malls tengan que tener un montón de seguridad, entre otros casos que llevaron a los tribunales. Y ese individuo no fue un testigo, fue que la mujer pudo tener ADN de él en sus uñas y por eso es que finalmente lo vinculan, porque los casos previos que era sospechoso no habían logrado conectarlo a través de ADN, pero seguían investigándolo como sospechoso de otros casos hasta el día de hoy, pero aún así lo liberaron porque entendían que la persona cumplía con los requisitos de la ley de que tenía una enfermedad terminal evidente y parapléjico, lo cual evidentemente no estaba. Y el procedimiento antes era a través del tribunal, donde tú ibas y pedías a través de la Junta de Libertad bajo palabra, clemencia ejecutiva, la Junta de Libertad bajo palabra lo investigaba, un panel médico recomendaba, corrección llevaba el caso entonces al tribunal y el tribunal decidía. Ahora no es así, ahora la empresa recomienda y corrección decide, lo cual obviamente crea una serie de conflictos en el proceso. Y dicho eso, estábamos hablando de todo eso porque, en mi opinión, lo peor de todo esto es que alguien pueda lograr la libertad así, sin que se le pregunte a las víctimas del crimen y sin que se le pregunte a los policías y fiscales que investigaron el caso para saber la peligrosidad de esta persona a la sociedad. Y hay que entender también que se aprueban leyes continuamente, como la que aprobaron recientemente la senadora Rodríguez Bebe, que suena precioso para dar clemencia ejecutiva, pero hay personas que no son rehabilitables, hay personas que no pueden, en estos casos de patología, donde tú ves una conducta antisocial como esta, una patología de trastorno de personalidad antisocial, esa persona no es rehabilitable, esa persona va a cometer el mismo acto y en este caso, hasta un año, justamente un año después de ser liberado, es que comete el día del cumpleaños de su libertad, es que comete el delito próximo, lo que para algunos pudiera ser una patología de precisamente hasta celebrar lo que estaba haciendo. Y yo sé que esto es una especulación enorme, pero gente, esta persona logró estratégica y deliberadamente coger de tonto a todo el sistema de corrección, a toda una empresa de psiquiatras, de médicos y médicos generalistas, y además de eso, al Departamento de Seguro del Estado, porque en efecto, el Fondo de Seguro del Estado también tenía una cubierta porque tuvo un accidente del trabajo también cuando estaba trabajando en el departamento de corrección como parte del proceso de rehabilitación. Un tipo vinculado a múltiples asesinatos y por lo menos que se le probaron dos casos de actos lascivos donde intentó violar a una mujer y en la segunda ocasión en efecto la llegó a violar y la degolló y la mató y la apuñaló en el trasero como a esta evidentemente y a otras aparentemente de las cuales es sospechoso. Adolfo, ibas a decir tu posición sobre este tema. Mira, lo que te iba a decir es que evidentemente tú hablabas del capitation y de la compañía que hay veces que automatizamos las cosas y lamentablemente la automatización de algunas cosas tienen al final del día hasta tragedias enormes. Y aquí evidentemente la automatización de lo que es el manejo de algunos casos, probablemente en términos generales, ese capitation de que la compañía gana o no gana según lo que haga, ¿verdad? Y es un negocio lo que ellos tienen también a saber. Y yo te quería mencionar que en Puerto Rico hay cosas que, aún teniendo algunos individuos que son responsables en otorgar su firma para la consecución de algunas cosas, se automatizan y todo el mundo las ve y hasta nos hacemos burla y chistes de ellas, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí constantemente en Puerto Rico hacemos el chiste y la burla del médico que vas a ir a visitar el día que necesitas renovar tu licencia. Y lo que te quiero decir con eso es que el mismo efecto que tiene el capitation de automatizar los resultados, supuestos resultados para la compañía,
es el mismo que tendría entonces incentivo un individuo que a mayor cantidad de personas que puedan allí hacer su licencia de conducir, con las consecuencias que quieran, ¿verdad? Porque incluso esa persona pudiese mañana también atropellar a alguien si estaba o no estaba apto para poder manejar el caso. Pero tomamos las cosas livianamente, porque suceden todos los días, y aquí lo que estamos viendo, evidentemente, alguien no hizo su trabajo. Los psiquiatras pudieron haber detectado probablemente que este individuo era un sociópata. Es evidente que era un sociópata por la conducta que se tiene, ¿verdad? Y entonces, a mí me sorprende que el efecto que se tiene es que hoy sabemos de 2 mujeres que se murieron a causa de este individuo. 2 mujeres que se murieron a causa de este individuo. Sabe Dios la cantidad de otras que padecieron, quizás no la muerte, pero quizás los vejámenes más grandes que este individuo puede haberle Bueno, hecho, en y el la caso muerte también. de la otra mujer, de los actos lascivos, que fue la que otro caso que se probó, sabemos que no la pudo agredir sexualmente por una condición fisiológica, y vamos a hablar de eso esta noche en mi programa Cuarto Poder en detalle. Estamos esperando, ¿verdad?, para lograr, ¿verdad?, que la persona nos autorice para entrar en esos detalles, pero estamos hablando de nuevo, de que la policía de Caguas, el CIC en Caguas, Adolfo, estaba investigando a este individuo todavía al día de hoy por repetidos otros casos con circunstancias análogas. O sea, y para mí, el hecho de que tú puedas soltar a alguien a la libertad sin que se le pregunte a la policía sobre otras investigaciones en curso, porque alegadamente esta persona está en una condición ya vegetal o de un hospicio, cuando evidentemente no lo está. Y es obvio que lo soltaron, pero nunca se le verificó. Y la pregunta es, ¿cuánta gente habrá sido también liberada bajo las circunstancias análogas? Porque este caso, obviamente el caso de Lidia Echevarría fue por razones de un indulto del gobernador. Así que ahí Rosselló, pues le indultó y eso ahí no hay nada que hacer. Una vez te indulta, es cumplir con las condiciones del indulto y ya está. En este caso, la ley requiere una supervisión y la exposición de motivos habla de la peligrosidad. En el texto dispositivo de la ley no dice de la peligrosidad, lo cual es otro problema de las leyes en Puerto Rico. Y debo decir también que lo más escandaloso para mí es la enmienda del 2014, porque si en el 2014 tú enmendaste la ley, quiere decir que hubo una legislatura bajo el Partido Popular Democrático en ese cuatrienio que pensó en esa ley y dijo, caramba, vamos a enmendar esta ley. Y no pensaron quitar en el que el SIDA ya no es una enfermedad terminal, porque si la lógica te dice que un paciente de SIDA en el 92, yo entiendo que se diga que un paciente Claro. de SIDA, pues es una persona que ya está en una condición terminal, pero hoy el PrEP básicamente es una persona total, ni transmisible es más, ni detectable, y es una persona que vive una vida totalmente plena, y gracias a Dios por eso, qué bueno, porque no es por nada, si había una enfermedad que le metió terror al mundo, fue el HIV-SIDA, y esa es la verdad, y los que vivimos los años 90 y éramos ya jóvenes, no, chacho, uno escuchaba esa palabra y es más, todavía es la hora que te para los pelos. El día de hoy, imagínate en los años 80, cuando esto surgió y empezó a surgir, especialmente entre la comunidad LGBTIQ, que fue donde empezó, ¿verdad?, a propagarse, aunque ya había personas heterosexuales que la tenían, simplemente, ¿verdad?, se diagnosticaba de otra forma y se decía que otra cosa, porque pues fue vinculada a la comunidad en otra de esas formas, desgraciadamente, de discrimen contra esa comunidad. Aunque sabemos que sí hubo casos donde en efecto, pues fue donde primero se propagó, por razones que no venían al caso. Pero, Sí. pero ya en este caso particularmente, y hay un registro de ofensores sexuales. Ve a buscar el registro de ofensores sexuales a ver si este individuo estaba. Busca, y la información que ahí me tienen es, que ahí me han dado, es que incluso los que pudiesen haber tenido recientes tampoco están. Tampoco están. Entonces, ¿para qué tenemos un registro de qué? Si tampoco tenemos la certeza de quiénes están ahí. ¿Tú sabes? Y entonces, vuelvo y te digo, las mujeres están indefensas, porque cuando van a buscar y reclamar algún derecho sobre que ellos deberían tener, tienen la puerta giratoria porque el individuo sale después. Y si tiene, vuelvo y te digo, y si tiene apellido rimbombante, aún más. Y termina siendo la víctima, la victimaria al final del día, tú sabes. No, Mira, no. Adolfo, en este caso tengo entendido que sí aparecía en el registro, pero aparecía en sillas de ruedas. O sea, que esa es otra. O sea, que parece una persona que es obvio que engañó a todo el mundo. Y la pregunta, y obviamente para las personas que dicen, pero ¿y cómo lo logró? Bueno, gente, estos son personas que tienen 24/7 el tiempo para estar pensando cómo engañar. Porque, o sea, y los médicos que lo atienden tienen 7,000 pacientes.
Por eso se requiere tú tener tanta investigación previo antes de darle libertad a una persona, porque de Claro. nuevo, en este caso es un privilegio. Esto no es que la persona cumplió los 10 años de condena y salió libre porque ya cumplió con la condena y hay que soltarlo, porque esto no es porque hay un derecho constitucional de que a los 6 meses tienes que soltarlo con bajo grillete porque no empezó el juicio rápido. Aquí no hay una legislación constitucional. Aquí hay una ley que tiene unas especificaciones, unas especificidades, y si usted la lee va a darse cuenta de que eran personas que iban a morir en un año, que eran personas que iban a morir en meses. No fue la intención legislativa que soltara a una persona que tenía SIDA, aunque esté totalmente funcional y totalmente viva y totalmente, ¿verdad? Pululando por su respeto por ahí. Eso no fue lo que, de hecho, la condición de cuadraplegia no aparece en la lista de enfermedades de condiciones que es en este caso para la libertad de la persona. O sea, un parapléjico es que en la cárcel hay personas con muletas, en la cárcel hay personas en sillas de ruedas, o sea, sí, y eso es parte de los... y que obviamente estuvo una persona que tenía una mente tan estratégica, que evidentemente estuvo organizando y orquestando su mente todo el tiempo, cómo hacerse pasar por paralítico, cómo hacerse pasar por parapléjico, cómo hacerse pasar por cuadrapléjico, cómo hacerse pasar por una persona que tuvo un accidente del trabajo, cómo hacerse pasar por una persona que tuvo todas estas circunstancias mentales que requería continuamente estar yendo al hospital psiquiátrico correccional, al hospital de corrección, que es, ¿verdad? Lo que le llaman algunos de ellos el hotel, el Disney de corrección, porque obviamente, aunque no es que sea el Disney realmente en la práctica, pues tú estás en la cárcel o estás allí. ¿Qué tú prefieres? ¿Tener cuidado 24/7 en un hospital, en una cama hospitalaria, o prefieres estar en tu cama, en tu celda? Pues obviamente. Y esto es una persona que tenía todas esas estrategias llevando casos a los tribunales y casos administrativos continuamente de violación de derechos civiles. O sea, es obvio que es un sociópata. Es obvio que es una persona que no debió nunca salir a la libre comunidad. Y sí, cuando uno ve proyectos como estos que se prueban por ahí, de libertad bajo palabra y demás, yo también tengo compasión por la comunidad penal que tenga una rehabilitación. Y yo, o sea, como cristiano, como creyente que uno es, pues claro, pero hay gente que tiene unas desviaciones de que tiene que hacerse una averiguación, y hablaba yo con Francesca Soto sobre este tema, de cómo hay personas con patologías que no buscan ayuda nunca porque no sienten ni perciben que tienen nada malo, y son patologías Claro. antisociales, y por tanto esta persona con una patología antisocial no es rehabilitable porque es que no piensa que tiene un problema. Ese es el grave problema, pero también te tengo que decir que es donde a mí me parece que es enormemente responsable los que dan los servicios, que allá habían psiquiatras, allí hay psicólogos que yo creo que debieron haber de alguna manera en algún momento detectado que había alguna conducta sobre este caso o sobre este asunto, Jay. El problema es que nos automatizamos sobre todo y queremos hacer todo tan rápido que tenemos estos resultados. Luis, te digo, a mí me sorprende, porque yo te tengo que decir, él puede ser el tipo, ¿verdad? Muy estratega y todo lo demás, pero un psiquiatra, vas a engañar a un psiquiatra que está entrenado precisamente para identificar problemas de salud mental y nadie se pudo enterar que este individuo estaba al garete. Un psicólogo industrial no tiene, que está entrenado a su vez, nunca tuvo la oportunidad de evaluarlo, o vamos, quizás tuvo la oportunidad, pero ¿qué pasó con esa evaluación? Para determinar que este individuo estaba con la mente en Pekín. ¿En serio el tipo es tan inteligente? Bueno, pues entonces vamos a hacerle un estudio salvaje a este señor porque tiene el cerebro más privilegiado del mundo. No, es que eso no es. Es evidente que aquí hubo una falla en términos de lo que fue el manejo del caso sobre un individuo que, como tú dices, era un sociópata y es un sociópata con las consecuencias que tiene que los sociópatas estén en la calle libres, haciendo lo que hace un sociópata, atentar contra la sociedad. Eso es lo que sucede y Y son personas que son evidentemente si no lo antisociales, hicieron, no pueden pues vivir en claro, sociedad, son no pueden. antisociales, tienen un Así trastorno de es. patología de personalidad antisocial, y eso hay que verificarlo antes de tú soltarlo. Y la pregunta es si un psicólogo forense en el Departamento de Corrección en Puerto Rico hace esa evaluación, porque ciertamente, Adolfo, hay que decirlo, una persona con un trastorno psicópata como este, con un trastorno de mental, no es salud mental, un trastorno de personalidad, no es rehabilitable. Y si tú no lo identificas, pues es una, o Pero sea, si no lo hace, Jay, pero si el Departamento de Corrección no lo hace,
pues no pueden mandarlo a la calle porque entonces no se sabe lo que tú estás mandando para la calle. Pero es que en este caso, Adolfo, aparenta ser que lo mandan a la calle porque tiene disquecida. Entonces, de nuevo, Bueno, porque no cumplía con las condiciones. O sea, no fue por salud mental. Él no sale por cuadrapléjico porque en la cárcel hay personas que tienen paraplegia y cuadraplegia. Él sale a la cárcel porque tiene SIDA. Y la pregunta es, ¿el SIDA hoy es una enfermedad terminal? Hoy. no, Pues entonces, pues la respuesta es no. que salió indebidamente. Alguien recomendó, que en este caso presuntamente es la empresa esta, que va a estar con nosotros esta noche, dicho sea de paso, en Cuarto Poder, Uh, y vamos a preguntarle, de hecho estamos averiguando desde ya quién fue y cómo fue. Y honestamente, te voy a ser bien franco, no solamente alguien falló, sino que aquí también la legislación falla, porque si en el claro. 2014 alguien enmendó la ley, pues tenía que poner las circunstancias de que ya el SIDA no es una condición de muerte. Por tanto, es como la diabetes. Tú tienes diabetes, no porque se propaga, pero es Uh, como yo tengo diabetes, pues pues no puedo estar en la cárcel porque soy diabético. ¿Really? Pues esto es una condición uh. crónica donde tú eres totalmente funcional. Tienes una condición crónica, tienes una condición, o sea, si yo tengo una condición crónica, ¿verdad? Refiriéndome que necesito tratamiento continuo, pero mi vida puedo sobrevivir perfectamente, pues claro que no cualifico para una ley para enfermos terminales, por Dios. Sí, sí, O sea, es como si todavía tuviera la viruela incluido dentro de lo que fuese las enfermedades que pueden ser. que en el caso de la viruela, yo perfectamente entiendo que le dé la libertad, no para que esté en la libre comunidad, pero no puede Para que estar lo en cárcel, contagie. tiene que estar segregado porque obviamente es una persona que es altamente, o sea, la viruela de verdad, y gracias por darme el ejemplo, es como la lepra. ¿Por qué hacíamos con los Uh, leprosos? Pues los tenemos que enviar un leprocomio porque son personas que no podíamos tener en la sociedad porque obviamente la enfermedad era tan y tan contagiosa que simplemente no podíamos dejar a la libre comunidad porque eran personas que tenían una enfermedad simplemente extremadamente contagiosa. Así que por eso, pues esa es la que hay y tú tienes que vivir allí. Pues lamentablemente el vas para el leprocomio, que era en Isla Cabra, lo que hoy día es el campo de tiro de la policía en Isla Cabra, pues allí era y pues porque a la sociedad tiene que protegerse y hay gente que no puede ser soltado en la libre comunidad porque su condición es una conducta antisocial patológica de un trastorno de personalidad antisocial, que eres un asesino y tu mente está cuadrando cuál es mi próxima víctima, no cómo yo produzco y cómo yo arreglo mi vida y cómo yo puedo ser una persona productiva para la sociedad. Eso no es lo que está pasando por tu mente, es cómo yo puedo meterme en esta conducta patológica antisocial, cómo yo puedo meterme en la mente de otra persona para engañarlo y lograr eventualmente satisfacer mi patología, que es una cosa bien loca, y pero pues, sí, no, evidentemente, vuelvo y te digo, es que son sociópatas. Por eso es que te menciono. Yo quisiera ver, y quizás aquí, ¿verdad? Yo sé que yo nunca te digo lo que uno o tú debes hacer, pero yo creo una pregunta muy seria sería preguntar, aquellos que salen a la calle por algún tipo de libertad bajo palabra, ¿se les hace una evaluación psiquiátrica? ¿Se les hace algún análisis psicológico que alguien tenga que firmar y decir que lo que está ahí puesto es el resultado de una evaluación científica que no pone en riesgo ni en peligro a la sociedad a la que ellos van a pertenecer de ahora en adelante por la determinación que ellos hacen? Para mí eso es importante porque yo no sé al día de hoy y lo cuestionaría si lo hacen. Y si lo hacen, sabe Dios, porque es que no puede ser que hemos tenido tantos casos de reincidente, Jay, en los últimos 3 meses, que es una barbaridad. Entonces uno tiene que cuestionarse absolutamente todo, sobre todo en términos de lo que está sucediendo aquí. no, Adolfo, si algo es evidente, y de hecho esta noche lo vamos a tocar por la mente del sociópata, que lo vamos a tocar esta noche en Cuarto Poder, es que todos los casos recientes son reincidentes. Todos los casos que hemos visto en la palestra pública, todos son personas con antecedentes penales o que habían sido arrestados previamente y no han sido encontrados culpables todavía, o que estaban en los procesos de, ¿verdad?, etcétera. Pero todos los casos, el asesinato del policía, el asesinato de esta mujer, el asesinato de la mujer anterior, todos los casos notorios que han salido en las pasadas semanas, todos son personas con historial previo. Todos. Pues uno se pregunta entonces si alguien está siendo rehabilitado en la práctica o es que, o de verdad, Adolfo, es que el costo por preso es tan alto que hemos decidido como política pública soltar los presos.
porque esa es otra. Aquí, Bueno, sí, pero vamos, antes se tuvo que llevar el caso Morales Feliciano por el hacinamiento en las calles, ¿verdad? En las cárceles. Y sabemos la pelea que tuvo doña Trina en su momento por el hacinamiento y todo lo demás. no es que aquí tratábamos a los presos como si fueran animales, no hay duda de que se merecían un trato Sí, digno, pero tampoco claro, puede ser claro. el que personas antisociales salgan a la sociedad. Pero ahora estamos cerrando cárceles porque no hay gente, tú sabes, y pues que nos pusimos mejores o somos más buenos ahora, tú sabes. A mí lo que me preocupa es, Jay, que volvamos a lo mismo que te mencionaba hace unos minutos. ¿Cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo para liberar a un individuo que no está cumpliendo la totalidad de la condena que se le condenó? Por alguna razón estamos llevándolo a la calle. Y a esa es la parte donde yo tengo que preguntarme todos los días, ¿se le hizo una evaluación psiquiátrica a este individuo? Más allá, porque eso tiene que ser parte de la rehabilitación. Si tú entraste siendo un loquito, en términos de que mataba gente por ahí, ¿por qué yo te voy a soltar si estás igual o peor? Por libertad bajo palabra. No porque cumpliste tu condena, porque eso es otra cosa. Pero hay una evaluación psiquiátrica que se le pudo haber hecho para ver si el efecto de rehabilitación, si se dio. Que todo el mundo sabe que como tú decías, muchas veces la cárcel es la escuelita para más criminales, ¿verdad? O para mayores técnicas. Pero hay una evaluación psiquiátrica, hay una evaluación psicológica de estos individuos antes de soltarlos a la calle. Y hay alguien entonces que yo le pueda reclamar porque firmó que este individuo era un tipo bueno y sano, ¿verdad? Que lo podía mandar a la calle a la sociedad. ¿Hay alguien al que yo le pueda adjudicar alguna responsabilidad? ¿Ah? El problema es que aquí no es eso. No, para mí aquí No hay falló, nada de eso. aquí fallamos todos, la sociedad, evidentemente, Sí, etcétera, todo el sistema. Pero evidentemente alguien tiene que responder. Y yo no voy claro. a decir que la secretaria, porque también aquí la fácil es decir a la No. secretaria. No, 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 es que aquí evidentemente algún médico certificó que este individuo era parapléjico y era paciente de SIDA. ¿Es un paciente terminal de SIDA? Evidentemente no. ¿Es un paciente parapléjico? Evidentemente no. Bueno, pues aquí alguien tiene que pagar las consecuencias. By the way, en el caso de la muchacha que él mató en Caguas, ese caso fue una demanda multimillonaria en una demanda que demandaron porque los moles tenían que tener más seguridad y en este caso, y fue un caso de que no sé ni No exactamente cuántos recuerdo. chavos fueron, pero la información que me llegó hace un tiempo es que fue un caso de mucho dinero. La pregunta es, ¿la familia de esta mujer pudiera demandar a estas empresas que dan esta libertad a este individuo que cometió esta barbaridad? Pues no lo sé, la respuesta es no lo sé, pero de seguro habrá quien lo pueda plantear porque evidentemente fue un malpractice terrible.